Estadística descriptiva. Construcción del histograma y polígono de frecuencias. El histograma es una gráfica muy utilizada. Parece una gráfica de barras, pero vamos a ver las diferencias que hay. Y es muy fácil de interpretar y además mucha información. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo construir esta gráfica. Para hacer el histograma vamos a utilizar el conjunto de datos que hemos usado a lo largo de esta unidad. Para obtener un histograma primero tenemos que hacer una tabla de frecuencias. Entonces vamos a seguir la secuencia para hacer la tabla de frecuencias. Primer paso es determinar el rango de nuestros datos, que es el valor más grande menos el valor más pequeño, en este caso 58. El segundo paso es determinar el número de clases. Aquí lo vamos a determinar o vamos a usar una técnica que es sacar la raíz cuadrada del total de mis datos, en este caso 50, raíz cuadrada de 7.07 y más o menos 7. Entonces vamos a tener 7 clases. Con estos dos datos, con el rango y con el número de clases, podemos sacar el ancho de las clases, qué tan grandes van a ser nuestras clases. Entonces es el rango entre el número de clases, en este caso da 8.28. Se recomienda que el ancho de las clases sea múltiplos de 5. Aquí como salió 8.28 vamos a usar 10. Entonces, con estos tres pasos definimos que vamos a tener 7 clases y que nuestro ancho de las clases va a ser de 10 años porque estamos hablando de edad. Determinar el número de clases no es trivial. No hay una forma única u objetiva de hacerlo. Si ponemos muchas clases se pierden los patrones y lo mismo que si ponemos muy pocas. Se recomienda ser entre 5 y 12, pero es como una recomendación empírica. En realidad depende de la cantidad de los datos. Esta tabla nos dice más o menos cuántas clases tendríamos que usar para cierta cantidad de datos, pero se puede experimentar, hacer diferentes histogramas para ver cuál es el que representa mejor nuestros datos. Estos histogramas que tenemos acá abajo están hechos con los mismos datos, pero con diferente número de clases y se dan cuenta, son representaciones muy distintas. El cuarto paso para construir nuestra tabla de frecuencias es determinar el límite de las clases. Nuestro valor más pequeño es 37, entonces vamos a darle un poquito de margen para abajo. Voy a tomar el 35 como el límite de mi clase inferior de mi primer clase y de ahí le voy a ir sumando el ancho de las clases. Entonces, si mi límite inferior es 35, el límite superior de esa clase debería de incluir 10 años. Llego hasta 44 y así voy sumando o viendo los límites de las clases. Ahora, esto funciona porque mi variable es discreta. No voy a tener 44.5 años. Entonces puedo tener el límite inferior en 35 y el límite superior en 44. Pero vamos a ver qué pasa si tenemos variables continuas. Si defino las clases como en la diapositiva anterior, donde tengo de 35 a 44 y la segunda clase de 45 a 54, si mi variable es continua y tengo un 44.6, no cae en ninguna clase. Entonces para eso utilizo límites exactos. Es decir, mi clase 1 va de 35 a 45 y la clase 2 de 45 a 55. Si tengo un valor de 44.6, ahora ya cae en la clase 1. Pero me surge el problema de que si tengo un valor de 45, ¿en qué clase lo pongo? Para resolver eso, ponemos una convención de puntos extremos. Es decir, voy a especificar que el límite inferior incluye al 35, pero el límite superior no incluye al 45. Y entonces en la segunda clase el límite inferior incluye al 45 y el límite superior no incluye al 55 y así. Mientras sea constante puedo incluir el intervalo inferior o el intervalo superior, mientras quede igual en todas las clases. Ahora, si tengo un número de 44.6, cae en la clase 1, el 45 cae en la clase 2 porque la clase 1 no incluye el 45, y si tengo un 55 caería en la clase 3. De esta forma ya tengo todos los valores cubiertos aunque sean continuos. Ya que tengo los límites inferior y superior y el intervalo, voy a buscar la marca de clase, que es
sumar el valor del límite superior y el límite inferior entre 2 y es la mitad de mi intervalo. Eso se llama la marca de clase. El sexto paso es ver las frecuencias absolutas. ¿Cuántos valores caen en el intervalo que está definido por la clase? En mi primer intervalo, que va de 35 a 45, tengo 7 observaciones, las rojas. Las observaciones verdes son las que están en el intervalo que va desde 45, incluyendo el 45, hasta el 55 sin incluirlo. En la tercera clase hay 19 observaciones de 55 a 65 y así voy llenando esta columna de cuántas observaciones caen en ese intervalo. Esto se llama la frecuencia absoluta. Al final, si sumo todas mis frecuencias absolutas, tienen que ser 50, porque es el número de observaciones totales. Con las frecuencias absolutas puedo obtener las frecuencias acumuladas, que es sumar las frecuencias de las clases anteriores. La primera es 7. La frecuencia acumulada de la segunda clase es la primera más la segunda, la tercera sería la primera más la segunda más la tercera, etcétera, hasta llegar a la última clase que es la suma de todas las frecuencias absolutas y tiene que sumar 50. Después se pueden obtener las frecuencias relativas, que es la frecuencia de cada clase entre el total de observaciones. Es qué porcentaje del total de observaciones representa esa clase. En la primera clase 7 entre 50 y así con la frecuencia absoluta entre el total de observaciones obtenemos todas las frecuencias relativas de cada clase. Al final el porcentaje tiene que sumar 100 o 1 si se está haciendo en proporciones. Y así como se obtuvo la frecuencia acumulada a partir de la frecuencia absoluta, se puede obtener la frecuencia relativa acumulada a partir de las frecuencias relativas. Esto es, en cada clase voy sumando las frecuencias relativas de las clases anteriores. La primera clase es 14, la segunda clase es la frecuencia relativa de la primera y la segunda, entonces 28, y al final, la última clase sería la frecuencia relativa de todas, la suma de la frecuencia relativa de todos, que tiene que sumar 100 o 1. Con esto ya tenemos una tabla de frecuencia para esos datos con la que vamos a construir el histograma. Pero antes de construir el histograma, de la tabla en sí podemos sacar información. Podemos sacar cuál es la clase con más frecuencia, la proporción de observaciones en determinada clase o más o menor de una clase. O podemos ver en qué clase está la mediana. Por ejemplo, sabemos que en la posición 25.5 está la mediana. Buscamos la clase que tenga la frecuencia acumulada 25.5. En este caso es la tercera clase. Y esa clase tiene el intervalo de 55 a 65. Nosotros ya habíamos calculado la mediana que es 58.5, que está en ese intervalo. Entonces, a partir de la tabla podemos contestar ciertas preguntas antes de hacer el histograma. Ya con la tabla de frecuencias es relativamente sencillo hacer el histograma. Ponemos un eje con la variable en las unidades de la variable que la medimos y un eje vertical con la frecuencia o las proporciones. Aquí estamos usando frecuencia absoluta. Ponemos columnas del ancho del intervalo y la altura de la columna va a ser la frecuencia acumulada. Y con esto ya tendríamos el histograma que nos representa gráficamente la frecuencia acumulada de cada una de las clases. Si ponemos o marcamos con puntos las marcas de clase y unimos esas marcas con una línea, obtenemos un polígono de frecuencias. También podemos graficar la frecuencia acumulada. Es un polígono de frecuencia acumulada de línea o ojiva. Esto se hace con la última columna y nos va marcando cómo se comportan los datos, cómo se van acumulando los datos conforme vamos avanzando. Siempre van a ser mayor o igual o mayor las columnas hacia la derecha. El histograma de frecuencias es parecido gráficamente a la gráfica de barras, pero es muy diferente su interpretación. En el histograma tenemos clases y en la gráfica tenemos categorías. La gráfica de barras se hace con variables categóricas y cada columna representa una categoría.
y se puede representar con columnas separadas. Se tiene que representar con columnas separadas. El histograma de frecuencias, las columnas están juntas porque se van acumulando, se van sumando. La suma de las frecuencias del histograma tiene sentido. La gráfica de barras no tiene mucho sentido sumar una columna con otra y el orden de las columnas puede cambiar. Aquí está perros y gatos a la izquierda, pero puedo ponerlos al final y no va a cambiar en la interpretación. En el histograma sí importa el orden de las columnas. Y en el histograma se puede interpretar la centralidad y la dispersión de los datos, y en el de gráfica de barras no tiene sentido ni siquiera preguntarse dónde está el centro de esos datos. La interpretación del histograma lo vamos a ver en el siguiente video. Este video es la construcción del histograma y la tabla de frecuencias. Lo importante es que sepan calcular la tabla de frecuencias y a partir de esa construir el histograma. Y además diferenciar un histograma de una gráfica de barras principalmente gráficamente, visualmente, pero también en la interpretación.